primer domingo de Adviento. Me han gustado mucho los textos que han leído porque tienen mucho que ver con lo que voy a hablar hoy. La primera vela que se enciende se llama la vela de esperanza. En algunas iglesias cada vela tiene un color distinto y esa vela suele ser de color morada. Y también se llama la vela de la profecía, porque habla de las muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús. Y como hemos leído, las niñas han leído esta mañana unos textos que hablaban mucho del tema de estar preparados. Cuando vino Jesús por primera vez, mucha gente no estaban preparados. Y Jesús nos prometió que iba a volver. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la segunda venida? Porque prometió que iba a venir. Entonces, hoy, como ha dicho Miguel, nos toca hablar del libro de Daniel, uno de los libros de profecía. Es un libro que tiene muchas historias que de la escuela dominical, seguro que muchos de nosotros hemos escuchado esas historias muchísimas veces. Entonces, tampoco quiero enfocar la predicación de hoy en la primera parte del libro, que trata mucho de las historias de Daniel, sino quiero enfocar más en la segunda parte. Pero sí quiero solo hacer una pequeña anotación de mis observaciones de la primera parte de esas historias que conocemos muy bien. Dicen que cuando Daniel llegó a Babilonia, pues probablemente tenía unos 15 años, era un adolescente. Entonces era unos chicos que se destacaban de los demás, y entonces le entró en un tipo de formación donde él y sus compañeros tenían que aprender el idioma de ahí, de Babilonia, tenían que aprender de su cultura. Y también hicieron una dieta especial donde les preparaban cierta comida para ellos. Y probablemente os acordáis de que Daniel y sus compañeros no querían comer de esa comida y que decían que prefieren comer verduras y agua. Entonces al principio los encargados les decían, pues eso no puedo hacer, ¿qué va a hacer el rey? Si se da cuenta de que estáis comiendo otra cosa que no está mandado por el rey. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una prueba, 10 días y vamos a ver después de 10 qué pasa. Y después de 10 días se dio cuenta de que estos tenían mejor aspecto que los demás y al final cambiaron todos a la dieta de Daniel y sus compañeros. Luego más tarde, pues esos amigos muy famosos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no querían inclinarse delante del ídolo del rey. Esa historia que hemos escuchado muchas veces. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del rey? Pues echarles al horno de fuego. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sabemos de la historia? Pues en medio del fuego hubo otra persona ahí en medio que les salvó la vida. Ellos salieron de horno sin ningún rasgo ni nada quemado en su cuerpo. Y el mismo rey de Babilonia decía, pues el otro que estaba ahí en el fuego parecía como un dios. Entonces, en medio de esa situación en que ellos no estaban dispuestos de dejar sus valores y rendir culto a otros dioses, pues Dios les salvó. Y luego, pues el otro también muy famoso es, y luego más tarde, es que otro rey hizo un orden de que todo el mundo tiene que orar solo a él durante un mes. Pero Daniel no estaba dispuesto a cambiar su rutina de orar a Dios 3 veces al día. Y rápidamente sus compañeros de estos que querían buscar su mal, pues dieron cuenta de que él seguía haciendo eso. Entonces al final le echaron al foso de los leones. Y como bien sabemos, Dios también le salvó la vida y mandó su ángel para cerrar la boca de los leones. Y hay muchas más historias y podemos continuar durante mucho tiempo con esas historias, pero en ese tiempo que he dedicado a leer el libro de Daniel, lo que me llamó mucho la atención es de que una vez, tras otra vez, no estamos dispuestos de cambiar
sus valores, sus creencias, su fe por las circunstancias en que se encontraban. Entonces, en vez de siempre estar cambiando, ellos siempre estaban marcando la pauta para seguir. Siempre estaban diciendo cómo es la vida de una persona que cree en Dios y quiere obedecer su ley. Entonces, una persona, escuché esa comparación de decir que Daniel fue más como un termostato que un termómetro. ¿Por qué es lo que hace un termómetro? El termómetro pues cambia según el ambiente. Si hace calor, sube. Si hace frío, baja. ¿Pero qué es lo que hace un termostato? Pues el termostato establece la temperatura del ambiente. Entonces, así es como fue Daniel en su vida. En cada situación, pues decía, no estoy dispuesto a hacer esto. Eso va en contra de lo que yo creo o en contra de lo que Dios me ha mandado. No estoy dispuesto a hacer esto. Así es como voy a vivir yo. Y una vez, otra vez, los demás se dieron cuenta que él tenía razón y los demás, pues al final siguieron su ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos más como un termostato o somos más como un termómetro? Cuando entramos en el trabajo o en la escuela o cuando estamos con gente no creyente, ¿cómo reaccionamos? ¿Cambiamos al ambiente en que estamos? ¿Bajamos o subimos? ¿O somos más como un termostato que dice, no, así es como son las cosas y así es como voy a vivir yo? Y si queréis seguirme, pues bien, si no, es cosa vuestra. Entonces, esa es simplemente una observación que yo tenía de la primera parte del libro de Daniel. Donde seguimos. Como dije antes, quiero enfocar ese tiempo en la segunda parte del libro, sobre todo en un capítulo muy interesante que es Daniel 9. Entonces, el resto de nuestro tiempo vamos a dedicarnos a mirar el capítulo de Daniel 9. Y empieza así, diciendo, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta de Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces, dicen que probablemente aquí, en ese momento de la historia de Daniel, pues tenía unos 80 y pico años. Y está leyendo el libro de Jeremías, está leyendo una profecía del libro de Jeremías, algo que probablemente Jeremías había mandado a los cautivos, los que fueron mandados a Babilonia, profecías para animarles y también para corregirles y para decir, oye, es hora de volver al Señor. Pero el Señor dijo que ese tiempo iba a ser 70 años. Y de repente Daniel está ahí leyendo esto diciendo, pues pone aquí 70 años. Y ya estamos dicen que probablemente eran 68, 69 en el momento en que estaban y diciendo, pues queda poco tiempo para terminar todo esto. En la palabra de Jeremías, viene de Jeremías 25. No voy a leer todo de ello, pero el versículo 11 y 12 de Jeremías 25 dice, toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Entonces Daniel está leyendo estos versículos sobre este castigo que viene de parte de Dios. Y también se puede leer sobre lo mismo en segundo de Crónicas 36, 20 y 22. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado su reposo. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Eso de tiempo de reposo, pues
No tengo tiempo para entrar mucho aquí, pero también os animo de mirar esta parte de Daniel 9 y Jeremías 25 y estudiar por qué 70 años, por qué el Señor eligió 70 años de castigo para el pueblo de Israel. Porque, no sé, parece que el Señor le gusta mucho el número 70, porque una vez tras otra vez aparece. Pero es interesante, mirando, bueno, mientras estaba estudiando esto, muchos comentaron sobre de que en la ley de Moisés, en Levítico 25, tampoco lo voy a leer, pero os animo en casa, os lo mando de tarea de hacerlo. El Señor mandó al pueblo de cada séptimo año, un año de descanso para la tierra. Quiere decir que cada séptimo año no podéis cultivar, ni sembrar, ni nada. La tierra tiene que reposar. Pero ¿qué es lo que pasa? No hicieron caso al Señor. Seguían con sus cultivos, no confían en el Señor, de que el Señor prometía que cada séptimo año no os preocupéis, porque lo que vais a cosechar en el sexto año va a ser más que suficiente para el séptimo año. Pero no confían en el Señor, no hacían caso de lo que Él decía, y al final de toda esa larga historia, el Señor dijo, vale, pues me debéis 70 años de estos años de reposo. Entonces, 70 años os toca. Y entonces, la desolación de Jerusalén fue 70 años. Entonces, aquí está Daniel leyendo la profecía de Jeremías y se dio cuenta de que solo le quedan un par de años más. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Daniel? Hacer sus maletas, prepararse para marchar. Pues empieza a orar. Entonces, de versículos 3 a 19 tenemos la oración de Daniel. Y que resumiendo la primera parte, básicamente lo que Daniel está diciendo o orando es diciendo que no vamos, él y todo su pueblo habían pecado contra Dios. El castigo que recibieron era justo porque no hicieron caso a Dios. Y reconoce que Dios es justo, pero también misericordioso. Y luego en los versículos 18 y 19, ahora sí voy a leer lo que pone aquí. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos, mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atienda y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Y mientras está orando, dice en el versículo 20, Dios contesta su oración. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Entonces está ahí orando y ¡boom! El Señor contesta su petición. No siempre es así, como sabemos. Hay momentos en que estamos orando años tras años tras años sin realmente ver una respuesta por parte de Dios. Pero hay otros momentos en la vida en que sí tenemos experiencias así, en que el Señor contesta a nuestras oraciones y lo hace mucho antes de lo que esperamos. Y me acuerdo hace unos 16 años, Noelia y yo estuvimos en Estados Unidos y después de estar casados unos años, pues decidimos que era hora para nosotros pues empezar una familia. Y durante un par de años intentábamos tener un bebé, pero fue mucho más complicado de lo que habíamos esperado. E incluso en el proceso Noelia perdió un bebé por un aborto natural. Y me acuerdo de un domingo en junio, era el Día de Padre, ahí en Estados Unidos el Día de Padre es en junio.
Y estaba escuchando gente dando gracias a Dios por sus padres y bla, bla, bla. Y me acuerdo que en ese momento que me sentía muy triste, como que yo también quería ser padre, yo también quería pues tener esa experiencia. Y ahí estaba yo en medio del culto, estaba orando. En este momento de tristeza sentí que el Señor me estaba hablando y me decía, pues sentí lo que me estaba diciendo es que dentro de un año iba a ser padre. Es decir, que antes del siguiente día de padre iba a ser padre. Entonces yo salí de ahí pensando, con esperanza, con gozo, diciendo que el Señor me ha hablado y que su palabra se va a cumplir y gracias a Dios, amén. Y pasaron los meses y yo estaba intentando hacer los cálculos, pues claro, obviamente, pues para que esa palabra se cumple, pues unos 9 meses antes, pues Nuria tendría que estar embarazada. Entonces estaba haciendo los cálculos y pasaron los meses y más meses y más meses, hasta que llegó un momento, pues decía, pues tal vez fue mis propios deseos, lo que yo estaba escuchando y no la voz de Dios. Y un año más tarde era el Día de Padre. Y Noel y yo estuvimos preparándonos para ir al culto. Y me acuerdo que estaba ahí sentado pensando, reflexionando de que hace un año el Señor me habló sobre cómo dentro de un año iba a ser padre. Y obviamente un año pasado y no era padre. Y de repente algo dentro de mí, pues, no sé, encendió una luz dentro de mí, encendió y dije a Noelia, oye, Noelia, haz una prueba, vamos a ver qué pasa. Y volvió positivo. Entonces, para mí fue un regalo de Dios. El mismo día, un año más tarde, el Señor cumplió su palabra. Y Noelia estaba embarazada con Micaela, que ahora está aquí unos 14 años más tarde. Entonces, hay momentos en que seguro que muchos más tenéis muchas historias así, de que cuando el Señor te ha hablado, el Señor te ha dicho una palabra y has sido fiel en cumplir su palabra. Y eso es lo que quiero ver aquí. La palabra de que el Señor habló a Daniel y cómo el Señor fue fiel hasta el día con su palabra que dio a Daniel. Entonces Daniel está orando, viene el ángel Gabriel y le da la respuesta de Dios sobre Jerusalén, porque está orando por su nación, por su ciudad, etc. Y dice, vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. No sé, otra vez este es el número 70 semanas. No sé si es casualidad que otra vez el Señor usa 70 o si es simplemente porque como Daniel ya estaba pensando mucho en el número 70, pero pone aquí 70 semanas están determinadas. Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces esa profecía tiene que ver con Israel y con Jerusalén. ¿Y para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que 70 semanas están determinadas hasta que se acaba con todo lo que se menciona aquí. Para traer el reinado de Dios. En el versículo 25 dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Hay muchos números aquí, entonces vamos a ir mirarlo paso a paso aquí. Por cierto, mucho de lo que os voy a compartir no son cosas que he descubierto por mis propios estudios. Creo que cuando cosas así siempre hay que mencionar de dónde viene. En este caso, lo que os voy a compartir viene de uno que vivió hace más de 100 años, que se llama Robert Anderson. Era de Inglaterra, era un comisario de la Oficina de Investigación de Scotland Yard. Entonces era un tío que debía ser un crack, estaba muy inteligente y entonces y le encantaba el libro de Daniel y se dedicó mucho de su vida a estudiar el libro de Daniel. Usó gente, sus compañeros de trabajo, para ayudarle también a investigar el libro de Daniel y descubrieron varias cosas. Entonces lo que os voy a compartir viene desde aquí. Tenía un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, por Sir Robert Anderson, si estáis interesados. También está en castellano. Entonces, perdón, me he perdido. Vale, entonces, desde la salida de la palabra para restaurar, edificar Jerusalén, pone aquí. Entonces, ¿desde qué orden para restaurar? Pues en Esdras hay 3 y en Nehemías hay un orden que fueron dados a los israelitas para volver, para restaurar. En Esdras 1, Esdras 6 y Esdras 7 fueron órdenes para reconstruir el templo. Pero en Nehemías 2 fue orden a Nehemías a volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Porque dice aquí en la profecía que es para restaurar y edificar Jerusalén. No solo el templo, sino la ciudad. Entonces, dice en versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas en total, 69 semanas de los 70 que hay en total. Entonces, primero lo que tenemos que entender aquí, lo que aprendí de este libro, es que el término aquí, nosotros vemos semanas, y obviamente normalmente pensamos en 7 días. Pero el término aquí en hebreo refiere a un grupo de 7, un periodo de 7. Entonces, no siempre se usa para hablar de días, pero en muchas ocasiones se usa también para hablar de años. Entonces, lo que habla aquí no son 7 días, sino 7 años. Entonces, estamos hablando de 69 de 7 años. Entonces, en total, si hacemos el cálculo, nos da 473 años. Otra cosa importante aquí también, porque si usamos nuestro calendario tiene 365 días cada año, pero en aquel tiempo no usaban nuestro calendario, usaban un calendario que tiene 360 días. Entonces, si coges los 483 años y lo multiplicas por días, por 360, nos da 173.880 días. Entonces, eso fue lo que estaba, según Sir Robert Anderson, eso es lo que estaba diciendo aquí. Dijo los números de días desde el orden hasta que viene el Mesías. Entonces, mirando las fechas, Sir Robert Anderson y su equipo estaban estudiando todas las fechas, comparando con el calendario que usaban en el Antiguo Testamento, y luego comparando con nuestro calendario de 365 días. Decían que en Nehemías 2, cuando el orden fue dado a Nehemías a volver a reconstruir, fue el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que fue el 14 de marzo, 445 años antes de Cristo. Entonces tenemos la fecha de cuando el orden fue dado a Nehemías. Y luego calculó los 173.880 días y llegó al 6 de abril, 32 años después de Cristo. El 10 de Nisan, según el calendario de hebreo. El 10 de Nisan en el calendario de hebreo
de los judíos, perdón, es el día que los judíos cada año tenían que escoger un cordero sin defecto y cuidar a este cordero en su casa durante 4 días hasta 14 de Nisan, para luego sacrificarlo para la Pascua. No sé si a vosotros ha pasado alguna vez leyendo los evangelios, si habéis preguntado por qué Jesús se escondía de que era Mesías tantas veces. Porque siempre estaba diciendo, mi hora no ha llegado. O cuando la gente, sobre todo después de hacer un milagro, la gente decía, vamos a hacer ese rey, entonces, y él se escondía. En muchas ocasiones no quería ser conocido como el Mesías. Se escondía, se hacía un milagro, se pusía detrás para ver qué es lo que pasaba, entonces, o se escapaba cuando la gente querían obligarle a ser rey, etc. Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, en Juan 6:15, después de alimentar a los 5,000, pues dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. En Juan 7, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y una vez tras otra vez, Jesús decía esto, mi tiempo no se ha cumplido, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. Hasta que un día de repente todo cambió. En Lucas 19, empezando con, dice, lo trajeron a Jesús, empezando en el versículo 35, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, se sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Entonces es curioso porque durante mucho tiempo Jesús actuaba mucho en secreto. Hasta este momento de repente cambió. ¿Y por qué dice en este momento, en este tu día? Hablé de un día en concreto. Pues ¿en qué día? ¿Cuál fue el día en que Jesús entró en Jerusalén? Fue el 10 de Nisan, 483 años después del orden a Nehemías a volver a reconstruir Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que la profecía estaba clavado al día. Y como sabemos, pues 4 días después de llegar a Jerusalén, Jesús fue crucificado, pero gracias a Dios no terminó la historia ahí, pero 3 días más tarde resucitó. ¿Qué dice todo esto? ¿Qué nos dice?
Pues primero Dios está en los detalles. Algo así para Dios no es cosa tan grande. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, de Nuria y yo, de decirme, pues en un año vas a ser padre, pues para Dios ese no es nada grande. Porque yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios que nada para Él, nada es imposible. Y creo que Jesús sabía que el día que entró en Jerusalén, yo creo que sabía que estaba cumpliendo la profecía de Daniel y muchas más profecías que hablaba acerca no solo de ese día, pero del nacimiento de Jesús, etc. Y bueno, entonces queda una semana. Si había 70 semanas y hemos hablado de 69, entonces queda una semana. Y dice que pactará con muchos, volviendo a Daniel 9, pactará con muchos una alianza firme durante una semana y a la mitad de la semana pondrá final al sacrificio y a la ofrenda. En una ala del templo implantará la abominación devastadora hasta que el final decretado se abata sobre el devastador. Y según lo que otra vez Sir Robert Anderson y muchos más dicen sobre esta última semana, es que es una semana que ha quedado pendiente, que aún no se ha cumplido. Porque claro, si esa semana ya está hecha, pues todas las cosas de las 70 semanas tienen que estar todas terminadas también, que ya no habrás más pecado, ya no más injusticia, no más de nada de esto, pero aún vivimos en un mundo donde vemos todas esas cosas cada día. Entonces hablas sobre la segunda venida de Jesús. Y mientras estaba pues pensando sobre todo esto, sobre esta última semana, pues me hacía pensar por qué hablamos tan poco aquí en la iglesia sobre la segunda venida de Jesús. No sé, yo a veces hablo con la gente y me dicen, seguro que muchos habéis dicho cosas así o pensado cosas así, es como, quiere que Jesús venga, pero espera un poco, todavía no. Todavía tengo cosas que hacer o cosas que quiero hacer antes de que venga. Pero eso no suena como alguien que está enamorado de una persona. Cuando tú estás separado de alguien que amas durante mucho tiempo, lo que realmente quieres es estar con esa persona. Es algo que he compartido más de una vez, pero cuando Noelia y yo nos íbamos a casar, pues tuvimos problemas con su visado y 2 semanas antes de nuestra boda la mandaron aquí a casa, a España. Entonces, 2 semanas justo antes de la boda tuvimos que cancelar todo. Entonces estuvimos unos 6, 7 meses esperando para hacer todos los papeles, etcétera, etcétera, para que ella pudiera volver a España, a Estados Unidos, para casarnos. Y claro, en ese momento ya yo podía hablar con ella por correo electrónico o llamarla por teléfono, etcétera. Pero no es lo mismo que estar junto con ella, estar en su presencia. Y obviamente nosotros podemos disfrutar del presente del Señor ahora, cuando estamos aquí en nuestros cultos o cuando estamos cada día pues leyendo desde su palabra, orando, podemos disfrutar de su presencia, pero no tiene nada que ver lo que vamos a disfrutar cuando llega el momento en cuando estemos con Él, junto con Él, disfrutando de su presencia. Lo que tenemos ahora solo es una pequeña muestra de lo que ha de venir. Y hace unos días, a ver si puedo hacer eso. Hace unos días, un amigo nuestro, eso sí me va a costar, falleció.
perdón. Era mi pastor de jóvenes. Probablemente uno de mis mejores amigos en mi vida. Muchos aquí le conocéis, se llama Bob Sprunger. Y tuvo una larga y dura batalla con cáncer, con diabetes. No le funcionaban los riñones y sus últimos años realmente no eran vida, porque estaba entrando y saliendo del hospital cada 2 por 3. Y cuando pienso en la gente de mi vida que eran mentores, para mí era una persona que siempre mostraba el gozo del Señor, siempre mostraba como gente como Mariana, siempre abría la boca para proclamar y decir que Jesús es lo mejor que hay en la vida. Y entonces, por un lado, obviamente estoy triste, pero por otro lado, tengo mucho gozo y paz, porque sé dónde está. Sé que ahora está completamente sanado, ya no tiene dolor y está disfrutando al máximo la presencia del Señor. Y él siempre contaba un himno que era su himno favorito, que se llama La Roca Firme. Es un himno muy bonito. Y gracias, muy amable. Cuando esas cosas pasan. Cuando estaba escribiendo todo esto, pues no me afectaba, pero ahora aquí, pues, bueno. Pero yo realmente doy gracias a Dios por su vida, porque impactó las vidas de muchas personas. No solo mi vida, sino muchos más. Y doy gracias de que ahora está con el Señor y está disfrutando la gloria del Señor. Y que ahora realmente ahí yo lo veo y cantando con todas sus fuerzas este himno que vamos a escuchar. Es himno de la roca firme. Entonces, para terminar, me gustaría escuchar esta canción. Gracias. Mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y su virtud. En nadie más me confiaré y solo de él dependeré. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Aun cuando viene tempestad, eres mi ancla y firme está. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Y solo en Cristo fuerte soy. En sus promesas me fiaré, aun cuando el viento fuerte esté. Si todo cae alrededor, Él es mi fiel sustentador. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo
y solo en Cristo fuerte entonces quiero puro estar, sin mancha ante mi Jesús, lavado en sangre de su cruz. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Y solo en Cristo fuerte soy. Sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Y solo en Cristo fuerte soy.